Vamos a hablar acerca de la histología, histopatología forense, la palinología y la palinología forense y diferentes conceptos importantes que nos van a ayudar a comprender a qué se dedica cada una de estas ramas de la ciencia y cómo ayudan en la resolución de delitos, en la resolución de crímenes y de investigaciones de origen judicial, más básicamente transgresiones de la ley. Empecemos con la histología. La histología es el estudio microscópico de los tejidos del cuerpo humano. Básicamente sería el tejido óseo, el tejido sanguíneo, cartilaginoso, epitelial, entre otros. Esta rama de la ciencia la desarrollan los anatomopatólogos y está dirigida al estudio, a una sistematización, a una categorización. Por otro lado, la histopatología forense es el estudio de cómo esos tejidos se pudieron ver comprometidos en el acto de un delito o básicamente de una investigación. Ejemplo, en una autopsia se desarrolla la histopatología forense y se estudia cómo esos tejidos fueron dañados. Eh, Hay que diferenciar en que no solo estamos hablando del estudio de personas muertas, sino también de personas vivas que puedan sufrir de alguna enfermedad. Pero como mencionaba, es con fines forenses, así que básicamente puede abarcar también delitos sexuales en los que se dejan muestras de tejidos de ADN en la víctima. Estos son recolectados y pueden ser estudiados luego para identificar de qué manera la víctima fue dañada. La histopatología forense está basada en la histología, ya que sin una, que es la histología, no podría existir la otra, que es la histopatología, pues es el estudio de cómo los tejidos fueron dañados y en la otra se estudia cómo los tejidos pudieron llegar a existir en primer lugar. Así que no se deben diferenciar, pero no se deben confundir o entrelazar. Se deben diferenciar, sin embargo, es un error separarlas por completo. Por otro lado entra la polinología, que es el estudio y categorización de los polen. El polen es un tipo de esporas de polvo que sueltan las plantas para su reproducción. Básicamente no está basado en el estudio de criminales, sino más bien de cómo las plantas pudieron desarrollarse de cierta manera. Sin embargo, no solo cuenta como botánica, no solo es un estudio botánico, pues el polen también puede ayudar a identificar historia, ayudar a identificar corrientes de aire, paso de animales de un país o de un área a otro y de cómo el polen llegó a ciertos lugares en los que antes no estaba o no debería estar. Por eso ya aquí estamos hablando del principio del intercambio, que es cuando dos objetos se unen, cuando dos objetos se tocan entre sí, uno deja parte de él en el otro y viceversa. Debido a este principio del que acabamos de hablar, nace la polinología forense, que es el estudio del polen o las muestras de polen que se puedan encontrar en una víctima o en un cadáver. Es menester mencionar que no necesariamente la víctima va a contener polen del lugar en el que esté, sino en el lugar en el que estuvo. Así se pueden detectar técnicas de arrastre del cadáver o pasos o el polen se adhiere a la ropa, se adhiere al pelo, a la piel y se mete dentro de la nariz y de las orejas, cosa que causa que los expertos en este campo investiguen estas muestras de polen que recolectan y sepan óptimamente de dónde viene la víctima, de dónde procede, también cómo llegó hasta ahí, por qué lugares pasó para llegar hasta ahí. Un dato interesante acerca del polen y de las muestras que estos expertos recogen es que son muy resistentes, no son frágiles como otras muestras que pueden recoger otros distintos de biólogos forenses, sino que estos
son resistentes al óxido, o sea, no se deterioran con el tiempo, y resistentes a la manera de recolección y a los químicos que se utilizan para saber qué son, de dónde vienen y de qué plantas son. Así que en retrospectiva, Así que en retrospectiva podemos identificar que la histopatología forense es el estudio de cómo el tejido se llegó a dañar o de las enfermedades que se vieron envueltas o del compromiso que se debió ver. Así que en retrospectiva podemos identificar que la histopatología forense es como un tejido se vio comprometido y utilizar esa información para la resolución de un caso jurídico. La histología es el estudio de los tejidos, de cómo crecen, cómo se desarrollan, en qué momento y de qué manera. La polinología, el estudio del polen. La polinología forense, el estudio del polen con fines jurídicos. El- la categorización del polen, la categorización del polen y la manera en que éste se vio adherido a la víctima e incluso podría llegarse a identificar que también se vio adherido al asesino. Muchas gracias, eso es un trabajo de Albert Pizarro.